todos. Muchas gracias además por esta invitación. Y el tema que me han asignado de la reingeniería social anticristiana, yo ya desde hace un tiempo, después de dar un pantallazo sobre qué consiste esta reingeniería social, trato de descender a la realidad nuestra concreta para ver qué podemos hacer nosotros, porque de diagnósticos estamos llenos, pero ¿qué podemos hacer? Tengamos en cuenta, en primer lugar, desde hace tiempo yo me pongo, cuando hablo de esto, dos recordatorios. La estampa de San Miguel Arcángel, porque nuestra pelea no es contra la ONU, nuestra pelea no es contra Bill Gates, o contra Obama, o contra Soros, sino que nuestra pelea es contra los principados y las potestades. Y eso nos supera totalmente. Si lo primero nos supera, esto último está absolutamente fuera de nuestro alcance. Recordemos que en vísperas de la Conferencia del Cairo de 1994, que es un paso importante en la reingeniería social anticristiana, Juan Pablo II habló 14 veces entre abril y septiembre del 94 en las audiencias de los miércoles o en los ángelus de los domingos del tema El Cairo. Y la recomendación que hizo en abril del 94, cuando estaba reunida la conferencia preparatoria en Nueva York, hizo una recomendación desde la ventana de la oficina del Santo Padre, ahí en la plaza de San Pedro, en el Ángelus, diciendo que rezáramos la oración a San Miguel Arcángel. Explicó la oración de León XIII, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, cada vez, a medida que pasa el tiempo, es más clara la necesidad de acudir a San Miguel Arcángel, porque ya les digo, no estamos peleando contra Soros, Bill Gates, la ONU o lo que sea, sino estamos peleando contra los principados y las potestades. Otra cosa, que me pongo aquí siempre de recordatorio, una estampa para la devoción privada de Jérôme Lejeune, médico francés, descubridor del origen del síndrome de Down. A los 33 años tenía asegurado el premio Nobel y lo pierde por oponerse al aborto de los chicos Down. Y ahí comienza una vida que dura hasta los 60 y tantos años, porque muere joven, una vida de contradicciones, porque lo dejan sin subsidios para su laboratorio, para sus investigaciones, se tiene que salir a ganar el dinero necesario para mantener a su familia y
sacar adelante sus investigaciones, salir a dar conferencias en el extranjero. Y su viuda, en la testimonial para el proceso de beatificación, que gracias a Dios ya está en Roma, superó la etapa diocesana en París, su viuda dice: pero bueno, todas esas dificultades de afuera, creadas por su negativa a aceptar el aborto de los chicos Down, fueron nada en comparación a las dificultades que le creó, lo dice así la viuda, no me lo invento yo, la Conferencia Episcopal Francesa. De modo que hasta lo echaron de la Asociación de Médicos Católicos Franceses. Porque con cinismo le decían que tenía un romance con el feto. Leyen era muy amigo de Juan Pablo II. Juan Pablo II lo eligió para llevar una carta personal suya a Brezhnev, hablándole de los peligros de una guerra atómica. Leyen, ante las filtraciones que algunas personas hicieron a la prensa diciendo que la Academia de las Ciencias iba a aceptar la píldora en el Cairo, creó con Juan Pablo II la Pontificia Academia para la Vida, para justamente frenar eso que ha ocurrido varias veces en la Iglesia, lamentablemente, que se filtran a la prensa para crear opinión pública cosas que se discuten entre especialistas que a lo mejor no responden al magisterio de la Iglesia, pero entre especialistas se discuten en una reunión. Pensemos que en la Academia para las Ciencias, la Academia para las Ciencias no está solo compuesta de católicos. Pero Leyen nunca levantó el teléfono y le dijo: Santidad, me han sacado los subsidios, ¿por qué no pega un telefonazo a la Fiat para que me subsidie? Fue heroico, absolutamente heroico. Uno de sus compañeros de laboratorio, en su testimonio también para el proceso de beatificación, dice: Leyen llegó hasta su muerte al laboratorio en bicicleta. Yo llegaba en Ferrari. ¿Qué quiere decir esto? Está bien, existe una gran conspiración contra la vida científicamente programada, dice Juan Pablo II en la Evangelium Vitae. Y existen motores, usinas, que, como atentar directamente contra la vida humana, puede encontrar resistencias, buscan los modos, ya los veremos, de cambiar los paradigmas, es decir, cambiar la mentalidad de la sociedad, para que les sea más fácil cumplir sus preceptos o cumplir sus propósitos. Pero ojo, con la denuncia de esto, si por parte nuestra no hay heroicidad a la hora de dar la cara por la verdad, si solo hay recitación de
qué malos son, qué malos son, qué malos son, no vamos a conseguir nada. Hablé de cambiar los paradigmas. Bueno, desde hace mucho tiempo, sobre todo la Organización de Naciones Unidas y las organizaciones paralelas, lo dicen ellas, lo dice las Naciones Unidas, en los documentos del Cairo sobre todo, hace falta hacer una reingeniería social. Cuando vamos a ver en qué consiste esta reingeniería social, nos damos cuenta que va contra las cosas más elementales de la ley natural y por lo tanto las cosas más elementales de la doctrina católica, de la fe católica. Pasen, siéntense, acá hay lugar, no tengan vergüenza de estar en primera fila. No sé por qué la primera fila siempre espanta a la gente. Comenzamos en el año, por empezar por alguna de las puntas, en el año 92, el nuevo paradigma de la salud. El nuevo paradigma de la salud al que se comprometen a adherir todas las naciones miembros de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué viene a decir? Bueno, como hay que aplicar el principio de costo-beneficio a la salud, porque hay personas en las que no vale la pena gastar, tenemos que dedicar los recursos de salud, y ojo, a esto se adhirieron todos los ministerios de salud de todos los países miembros, entre ellos el nuestro. Tenemos que dedicar los recursos que hay de salud para salud, que son limitados, ¿para quiénes? Para quienes sean o puedan llegar a ser adultos sanos y productivos. Sí, el ciudadano del nuevo orden mundial tiene que ser un señor sano y productivo. Y ahí nomás, en el año ya 93, se comienza a poner en marcha el paradigma, proponiendo a los países miembros de la OMS, por ejemplo, el aborto de los fetos anencefálicos. Pero no solo eso, cuando presenta el nuevo paradigma, el director general de la OMS lo dice claramente: no vale la pena gastar en vacunas en una población infantil que va a morir a los 3 años de poliomielitis. O al revés, no vale la pena gastar en vacunas contra la poliomielitis en una población infantil que va a morir de malaria a los 3 años. Entonces, claro, fíjense ahora lo que está pasando en África. Se está llevando a cabo un programa que comenzó en el año 2000 y que termina en el 2020, de invertir $40.000 millones en África en planificación familiar. Planificación familiar quiere decir aborto encubierto. Aborto encubierto por píldoras, aborto encubierto. Entonces, hace 2 meses
los laboratorios Novodirsk, el laboratorio Sierle y algún otro laboratorio de primer nivel mundial han firmado un contrato con los señores que llevan este programa, que no son nada menos que Bill Gates y la Fundación Bill Clinton. ¿Para qué? Para producir millones de implantes subcutáneos. Cuando se sabe que los implantes subcutáneos traen aparejados no solo microabortos, sino que además traen aparejados serios riesgos de, por ejemplo, embolias de distinto tipo en la mujer. Entonces, ¿qué están haciendo en África? Implantando estas capsulitas subcutáneas a millones de mujeres y largándolas a la selva, porque ¿qué seguimiento médico hay ahí? Se mueren de una embolia cerebral, se les gangrena una pierna por un trombo que les impide la circulación, y bueno, ¿y qué importa? Si nunca podrán ser adultos sanos y productivos, entonces tratémoslos así, y además cuanto antes se mueran mejor. Otro de los nuevos paradigmas, quizás el más visible para todos nosotros, es el nuevo paradigma de los derechos humanos. Existe un cuerpo de tratado de derechos humanos y cada tratado internacional de derechos humanos tiene un comité de seguimiento. El comité de seguimiento no solo le pide a los países miembros, les toma examen sobre cómo van ejecutando el tratado correspondiente de derechos humanos, sino que además interpreta el tratado. El comité de seguimiento, y esto lo entenderán los abogados, da la interpretación oficial del texto del tratado X del que se trate. Por ejemplo, el tratado contra la tortura física o psicológica. Todos nosotros tenemos un concepto de tortura física o psicológica, ¿no? Pero el comité de seguimiento, hace 2 años o 3, interpretó que tortura también son las leyes, los reglamentos, los prejuicios sociales y religiosos que le impiden a la mujer abortar. ¿Y esto cómo se aplica? Porque a mí, yo en estos años que llevo en estas cosas, he escuchado 40.000 veces: ¿para qué te dedicas a esto? Si son 4 locos que hablan y que no llega a nosotros. Sí que va llegando, todo lo que he dicho va llegando. ¿Y cómo se aplica? Pues que las diputadas, no solo las del Frente para la Victoria, sino las otras de estas nuevas alianzas que han surgido, cuando hablan del aborto en página 12, el mes pasado ya salió, tengo los recortes, ya están hablando de la tortura
que significa impedir un aborto. Es decir, eso baja, no es dedicarnos a los marcianos, ni tener tampoco mentalidad conspirativa. Eso está escrito y cómo se da en nuestra realidad. Entonces, el nuevo paradigma de los derechos humanos. Ahora los tratados claves son los pactos de derechos sociales y culturales y el de derechos económicos sociales. En los dos, el comité de seguimiento respectivo ha interpretado como derecho social y cultural y como derecho económico social también, han interpretado que está incluido el reconocimiento social y jurídico de la homosexualidad. Casamiento gay, por supuesto, adopciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí sale el nuevo paradigma de familia que se está gestando desde antes de la conferencia del Cairo. Alguna gente dice, no, es que en Beijing, en la conferencia sobre la mujer de Beijing del año 95, surgió el tema género. No. El tema género lo empiezan a trabajar a finales de los años 70. En el año 93, 2 años antes de la conferencia sobre la mujer de Beijing, la Organización Mundial de la Salud define la perspectiva de género como la convicción que tiene un individuo de pertenecer a uno u otro sexo con independencia de sus características físicas. Lleva tiempo. Yo encontré en el archivo de mi padre, que siempre lo tuve abierto, lo que pasa es que cuando murió hace 2 años, no sé, me lo tomé con más interés escarbar, pero el viejo nunca me prohibió escarbar en su archivo. Yo encontré cosas de género publicadas por el Fondo para la Población de Naciones Unidas en castellano, en Caracas, en el año 87. Estudios sobre género. Claro, lo que nadie dice es que Sulamita Firestone, que es una de las popes del género, en este momento no se sabe si vive o no. Porque la tuvieron que internar loca de remate en un loquero y se le perdió la pista. Nadie dice que Simone de Beauvoir, a la que nombró Benedicto XVI al hablar del género a fin del año pasado, tuvo varios juicios por perversión de menores, por pedofilia, porque se dedicaba a las niñas. Eso nadie lo dice. Es políticamente incorrecto decirlo. Como es políticamente incorrecto decir me están haciendo decir más de lo que yo quería decir. Como es políticamente correcto decir, bueno, ustedes después cortan. Que cuando saltó todo el escándalo de la pedofilia en la Iglesia Católica, que evidentemente
es un problema que existe, lamentable, aunque haya habido un solo caso es lamentable, pero fue aprovechado por la prensa, fue aprovechado por los mismos eclesiásticos réprobos pero a la vez que salta eso, el New York Times sacó una noticia de 10 líneas. «15 rabinos y sus ayudantes de la comunidad ortodoxa judía de Nueva York encausados y presos por pedófilos», es decir, más de 30 servidores de la sinagoga, de un saque. Claro, eso es políticamente incorrecto decirlo. Pero bueno, vamos a seguir con los nuevos paradigmas. Nuevo paradigma de familia. Entonces, claro, el tema género, ¿a qué lleva? Y el tema género lleva a estas aberraciones que estamos viendo, que, como decía Corrachino, van a llamar matrimonio a la unión de Rintintín con la mona Chita, decía nuestro egregio cardenal Corrachín. Y al paso que vamos, sí, tenemos en las páginas, no sé si lo habrán visto, en primera página estos días, no sé qué es, un filipino, un oriental, alguien que se quiere casar con su cabra, y como no encuentra ministro religioso que lo case, lo va a casar un brujo que se dedica al culto al diablo, un brujo satanista. Bueno, bien, entonces, los nuevos paradigmas. Y el último que se gesta, bueno, el anteúltimo que se gesta, es el nuevo paradigma religioso. En los primeros programas de esterilización en Brasil, a finales de los años 50, intervinieron los pastores presbiterianos que estaban misionando en el Amazonas y en Goiás. El primer teléfono de aborto donde las mujeres recibían consejo sobre cómo y dónde abortar, lo montaron un grupo de pastores protestantes y rabinos en Nueva York en el año 68, 5 años antes de la sentencia de la Corte Suprema norteamericana que legalizó para todo el país el aborto. Siempre ha habido por parte de los organismos internacionales que quieren imponer esta reingeniería social el interés, la búsqueda, la captación de ministros religiosos. Siempre, desde el comienzo. Todos saben, yo lo recojo por ahí, bueno, en la página web noticiasglobales.org y en uno de los libros que escribí,
a finales en una preparatoria para el Cairo, para la revisión número 10 de los objetivos del Cairo, año 2004. Ahora estamos todos preparando, bueno, están ellos preparando la número 20, Cairo más 20 se llama, para el año que viene. Bueno, La Haya. Reunión en La Haya del Fondo para la Población del gobierno holandés, que es un desastre. El gobierno holandés es una de las usinas de la cultura de la muerte. La UNESCO, la Organización Cultural de Naciones Unidas, llegan a la conclusión de que tienen que invertir más recursos humanos y más recursos monetarios y más recursos económicos para que los ministros los ministros de las religiones democraticen su mensaje para dar cabida a los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, ¿hay plata? Sí. ¿Hay ministros religiosos comprados? Sí. ¿Hay curas comprados? Sí. ¿Hay obispos comprados? También. No seamos ingenuos, no chupemos el dedo. Yo les puedo contar de uno, pero no les voy a contar. Se lo voy a decir a grandes rasgos. Un hombre que empezó a investigar el tema de la esterilización de las africanas con muchísimo interés, movilizando a gente, a médicos, a periodistas que se dedican al periodismo de investigación. Y al año siguiente levantó la investigación. De un departamento de 2 ambientes pasó a tener una palazzina. Y otras características más que no voy a relatar para no dar ninguna pista. Bien, entonces, vamos a ver. ¿En qué estamos viviendo? Estamos viviendo en una época de un cristianismo chirle. Yo no digo que todos los cristianos chirles y todos los curas que fomentan el cristianismo chirle estén comprados, no. Pero hay una especie de contagio. No podemos ver como signo de los tiempos positivos toda esta porquería que nos rodea, toda esta violación de derechos humanos, toda esta hipocresía, lo que les decía de los rabinos pedófilos. Y al mismo tiempo, frente a eso, a nosotros nos predican un cristianismo sentimental, un cristianismo de un pacifismo que se identifica con la cobardía, un cristianismo que es incapaz de lucha, un cristianismo que no se atreve a la polémica, un cristianismo que no está seguro de la propia verdad, para el cual afirmar la verdad es signo de soberbia, o atreverse a discutir es una falta de caridad. Un cristianismo que confunde la caridad con un sentimentalismo degradado, con un sentimentalismo que nos rebaja.
Y esto no está escrito en nuestros días. Esto lo escribió el padre Alberto Ezcurra hace muchos años. Entonces, no busquemos el enemigo afuera. El enemigo afuera está. Está. Pero la dictadura del relativismo la tenemos adentro. Y por supuesto también está afuera. También está afuera. Nos tenemos que decidir a esto, bueno, a discutir, aunque nos llamen soberbios, a afirmar la verdad, aunque nos llamen también soberbios, faltos de caridad. ¿Cuántas veces me han dicho a mí, no nombres gente en tu crónica porque eso es falta de caridad? Pero vamos a ver, si yo no digo que Bill Gates, o que Gloria Bonder, o que la Morgade, que son feministas argentinas, están detrás de estos programas. ¿Quién puso en marcha el programa de género en pleno gobierno de Menem? En una de esas etapas esquizofrénicas, ojo, que no solo pasan, que no solo se dan en gobiernos de este país, también se dan en gobiernos de otros lados. Yo hace años tuve oportunidad de hablar con un embajador de Estados Unidos que venía a contarnos las maravillas en contra del aborto que había hecho Bush. Y le dije, sí, tiene razón, y lo que ha hecho Bush está muy bien. Pero ojo, la AID, la Agencia para el Desarrollo Internacional del Gobierno de Estados Unidos, todavía sigue financiando esto y esto. Un monseñor que estaba al lado mío casi se me tiró al cogote para callarme la boca. Pero el representante del gobierno de Estados Unidos tomó el guante y me dijo, sí, es verdad. Pero no podemos llegar a poner orden en todas las esferas del gobierno. Bueno, fue sincero. ¿Qué pasó aquí en la época de Menem? En el mismo, cuando se preparaba la delegación para el Cairo, donde Argentina hizo unas buenas reservas que ahora este gobierno quiere levantar, a la vez en el Ministerio de Educación, en el programa Prión para la mujer, Gloria Bonder y Cecilia Morgade largaban el tema de la perspectiva de género. Y está clarísimo en los apuntes y en los anexos. Anexan un artículo de la mexicana argentina o argentina mexicana Marta Lamas, donde directamente se habla de los 5 sexos, año 93, preparatoria del Cairo, fue en el 94. Se iban dando las dos cosas a la vez. Bueno, en todo ámbito hay sus esquizofrenias. Entonces, los nuevos paradigmas, el nuevo paradigma religioso. El cardenal Biffi, que le predicó unos ejercicios espirituales al Benedicto XVI, comentando el libro de Soloviev, el más conocido, dice que el anticristo será pacifista, ecologista y ecumenista. ¿Por dónde se nos mete el nuevo paradigma religioso?
aún en los ámbitos más ortodoxos. Primero, encíclica Humane Vitae. Hemos banalizado el recurso a los periodos agenésicos. Los católicos somos los principales portadores de mentalidad anticonceptiva en este mundo. No solo porque usen métodos antinaturales, sino porque se banalizó. A mí algún obispo en los años 90 me dijo, bueno, salud reproductiva la podemos combatir con los métodos naturales. Señores, además, eso de llamar métodos naturales son sistemas de diagnóstico para el reconocimiento de la fertilidad que se pueden aplicar para tener una familia numerosa o para espaciar a los hijos. Pero para eso hay que tener graves motivos. Lo de los graves motivos no. Entonces la mentalidad anticonceptiva está dentro, no hace falta que Mansur reparta pastillas. Aunque un amigo mío cura me dice que Mansur es muy católico, puede ser que lo sea, vaya uno a saber. Pero yo me fío por lo que se ve y lo que se publica. Perdón, no quería hacer esta referencia tan local, se me ha escapado. Bueno, entonces no hace falta ir al católico progre que dice yo tomo píldora y comulgo, o a la católica progre, no hace falta eso. En los ambientes quizás que se creen como más cercanos a la ley de Dios, pues se dan estas cosas. En mentalidad anticonceptiva, lo dijo Juan Pablo II, usar los métodos naturales con mentalidad anticonceptiva es tan pecado como tomar anticonceptivos artificiales. Se nos mete después el fijarnos en los objetivos personales y poniendo lo universal como secundario. Me explico. En una conferencia sobre la nueva evangelización, siendo Ratzinger todavía el cardenal Ratzinger, decía que la nueva evangelización va a dar fruto cuando dejemos de preocuparnos por el crecimiento de nuestras propias organizaciones. Pues el enemigo está dentro, la división. Yo hoy les contaba, porque traje unos libros que se imprimieron para una confederación o red nacional de grupos pro vida que se disolvió, como todas las que se han disuelto, como todas las que ha habido. Acá traigo un cartel que lo hicimos en el 99, firmado por un montón de instituciones que formaban una red
que por supuesto esto no existe. Entonces, el crecimiento de nuestras propias instituciones, puesto por encima de la nueva evangelización. Ahí está. Entonces, ¿qué se nos pide aparte de estar alerta y aparte de catequizar y aparte de... Se nos pide una conversión personal? Perdónenme, ya sé que esto no es un retiro espiritual, pero ¿qué le vamos a hacer? El enemigo adentro, la cobardía de la que leí aquí el párrafo de Ezcurra. Este cartel no tiene nada de sangriento, son los piececitos de un feto de 5 meses, me parece, el típico feto chupándose el dedo, el típico embrión en la bolsa de líquido amniótico, me parece que se llama. Los médicos me corregirán si me equivoco. Esto fue calificado por un obispo, un cura lo puso en su cartelera. Pasó el obispo y le dijo: no, sacalo. Discrimina a la mujer que ha abortado. Pero por favor, entonces los 10 mandamientos discriminan a toda la humanidad. Me tengo que sentir yo discriminado por los 10 mandamientos. Somos todos discriminados porque todos pecamos 7 veces, al menos, ¿no? Como no somos justos, multipliquemos por 3, por 4, por 5. La directora de un colegio católico no confesional, digámoslo así, el colegio católico que, puesto por una serie de laicos, que dan catecismo, que preparan a los chicos para la primera comunión, que hay una misa a principios del año y otra al final, pero bueno, que intenta dar algo de mentalidad católica a sus alumnos. No, es muy fuerte. Es muy fuerte. ¿Por qué optamos? Miren, los pusimos en librerías, en locales de fotocopiadoras, en kioscos, con dueños pertenecientes a personas que realmente quieren dar la cara y que no lo van a sacar aunque venga el obispo o el párroco a decirle sacalo. Tenemos derecho como cristianos por el bautismo a hacer un montón de cosas y no tenemos que andar buscando permisos que además, si son honestos, tienen que decirnos: mira, en eso no me corresponde juzgar, haced lo que quieras. Pero como a todos nos gusta mandar, si nos pone la ocasión de patear el penal, damos nuestra opinión. Y hay que tener la honestidad de decir: eso no me corresponde opinar. Los curas también, la dirección espiritual: mira, en eso no me corresponde opinar. La situación es tan grave que Monseñor Lafitte, vicepresidente del Pontificio Consejo para la Familia, por lo menos hasta ahora, hace unos años, en una intervención sobre la objeción de conciencia, nos dijo que
estábamos en una situación similar a la de la constitución civil del clero. En la Revolución Francesa, el padre Sáenz sabe mucho de esto. Cuando los curas tuvieron, claro, los curas que no querían ser mártires, que querían conservar sus fortunas o que no se querían ir al exilio, juraron una constitución que ponía, digámoslo rápidamente, al Estado por encima de Roma. Chao. Y en un prólogo que hace Ratzinger a un libro escrito por Michel Escollas, que se llama La ONU y el nuevo desorden mundial, me parece, o es el anterior, lo dice claramente. Estamos en un tiempo, mejor dicho, lo dice Escollas, lo avala Ratzinger con su prólogo, estamos en un tiempo similar al de la herejía arriana. Occidente se acostó, se durmió cristiano y se despertó pagano, se despertó arriano. Quedó el Papa y unos cuantos obispos y todos los demás pasados a la herejía. Entonces, bueno, la exhortación posinodal de la Iglesia en Europa habla de esa apostasía silenciosa. Y es que ante la presión de los nuevos paradigmas se impone por parte nuestra, aunque seamos absolutamente inválidos y miserables, se imponen, ya nos dará la gracia a Dios nuestro Señor, se imponen posturas duras. Y resistir. Lo peor que se puede hacer es entrar en diálogo, ser pacifista. Y decía el cardenal Biffi, el anticristo será pacifista, ecologista. Claro, ¿qué mejor para sustituir los mandamientos de la ley de Dios, los mandamientos de la Iglesia, los sacramentos y las condiciones para recibir los sacramentos, que el cuidar las mariposas, los árboles, las selvas? Pero cuando Benedicto XVI dijo que si bien había que cuidar a los bosques, lo primero que había que cuidar era la ecología humana, que empezaba con el matrimonio compuesto por un hombre y una mujer, el gobierno de Holanda llamó al nuncio. Llamar al embajador en relaciones internacionales es una cosa muy grave. Llamó al nuncio a pedir explicaciones porque el Papa había ofendido a los señores homosexuales. Ecologistas. Y junto con ecologistas, pacifistas. No hablar. Bueno, miren, el otro día estábamos en una reunión considerando la enésima denuncia al INADI que le habían hecho a uno de los que estábamos ahí, y llegábamos a la conclusión de que ahora, para ser un buen católico, hace falta tener una denuncia del INADI. Si no, quiere decir que uno es un cobarde. Mostrame tu denuncia ante el INADI o andate, no me servís. No servís para este ejército. Y sí.
Y sí, por ahí me la hacen a mí hoy acá, algunos, qué sé yo. Acuérdense de lo que dice Castellani en su novela apocalíptica Su Majestad Dulcinea. Cuando pinta la iglesia infiel, la iglesia aliada con el poder, servil al poder del anticristo. Los jerarcas corruptos, y dice que esa iglesia había cambiado las 3 virtudes teologales, que ya no eran fe, esperanza y caridad, sino prosperidad, democracia y dulzura. Acuérdense de esto, que puede ser muy iluminador. Para manejarnos. Me decía alguien hace un tiempo, bueno, tenemos que educar a la gente para el martirio. No, no seamos pelagianos. El martirio es una gracia de Dios. Lo que hay que formar es a la gente, a las personas, con la buena doctrina y que ellos luchen por tener la gracia de que esa buena doctrina se transforme en firmes convicciones. El martirio se lo dará Dios a quien quiera. Por otro lado, no hace falta que le corten la cabeza a uno para ser mártir o estar en OMS. Pobre curita oriental de Córdoba, que lo hicieron hace un mes obispo de OMS y se tuvo que ir a OMS, una ciudad de la que no queda piedra sobre piedra. Pobre hombre, rezo por él todos los días, porque alguna vez nos encontramos. No hace falta que nos corten la cabeza. Yo ayer mandé un boletín de lo que están pasando las familias que no quieren que perviertan a sus hijos con el tema de educación sexual en Alemania, en Suecia y en Estados Unidos. Los que quieren que sus hijos se eduquen con el sistema homeschooling. Por primera vez el año pasado, en la Comisión de Derechos Humanos, la Santa Sede habló positivamente, es el que habló del homeschooling. Mandé un boletín de mi boletín Noticias Globales, por internet. ¿Qué está pasando con una familia en Alemania? ¿Qué está pasando con una familia en Estados Unidos? ¿Qué está pasando con 2 familias en Suecia? Y no son católicos ninguno. En algunos no figura la religión, otros son todos evangélicos. Hoy hablábamos en el almuerzo en temas de oposición a la homosexualidad y al aborto quirúrgico. Los evangélicos nos llevan la delantera en oposición, ¿no? Pero en oposición de cárcel, de multas. Díganme, ¿quién de ustedes está dispuesto a pagar $1,5 millones por día, si lo tuviera, para no transar con Obama, con el plan de Obama, presidente de Estados Unidos, que todas las empresas tienen que asegurar a sus empleados, pero que la póliza de seguro tiene que abarcar la anticoncepción y la anticoncepción abortiva, por supuesto?
¿Quién de ustedes está dispuesto a pagar de multa $1,5 por día? Pues en Estados Unidos hay uno, Hobby Lobby, una empresa de juguetes, de juguetería. Lo mismo ha pasado con la gran cadena de sándwiches de pollo. A esos porque se le ocurrió afirmar a uno de los dueños que ellos eran cristianos y que creían que el matrimonio era entre un hombre y una mujer. Gran boicot de los homosexuales y por supuesto los alcaldes de las grandes ciudades, Nueva York, Chicago, que les hicieron la vida imposible para cerrarle las sucursales. No consiguieron cerrar ninguna, porque ahí con civismo, aunque más no sea por civismo, el americano sale a la calle a defender lo que quiere, en lo que cree. Cuando los gays decretaron el boicot, se llenaron los locales de esta chica no sé cuánto. Es una cadena de sándwiches de pollo, son las cosas que se dan en Estados Unidos. Vamos a ver, ese es el martirio que ahora se nos pide. Leyen llegando en bicicleta al laboratorio toda su vida. Su compañero de laboratorio, su colega de investigación, bueno, lamentablemente en Ferrari. ¿Y por qué la bicicleta? Porque se opuso al aborto de los fetos anencefálicos. De los fetos Down. Entonces, si bien la presión de afuera es mucha, acá la tenemos, esta aberración de la ley de género, que cualquiera puede rectificar el sexo asignado al nacer. Sí, a nosotros, según alguna diputada argentina, nos han asignado un sexo que podemos cambiar en cualquier momento de nuestra vida. Y esto se está haciendo, es una realidad diaria. Ayer salió que a una chica de secundaria, porque además nos estamos convirtiendo en una selva, este país es una selva. Una chica de secundaria, sus compañeras, porque la chica era más linda que las demás, la atacaron, la tajearon, le tajearon la cara. Bueno, por radio a la mañana, mientras terminaba de ordenar mi cuarto, oí lo siguiente: la directora de la escuela, ¿quién es? Y bueno, es una señora que se hace llamar Karina no sé cuánto. Entonces el periodista que estaba en los estudios de la radio decía: ¿cómo se hace llamar? Sí, porque es un traba. Es un travesti. Vamos a ver. Entonces, esto, aparte de la ley de la jungla que implica que los chicos se ataquen entre sí y todo esto de tener trabas de directores de colegio, en Estados Unidos más de un obispo ha tenido juicios por ejemplo, no permitir que un homosexual activo conocido en su parroquia
Bueno, haga las lecturas. Juicio. Pero es mucha plata. Y bueno, mirá, es parte del martirio silencioso. Juicio del director de colegio católico que se aprueba la ley de unión civil, no de matrimonio, el paso previo, unión civil, director de colegio católico durante X años, sale del closet y se une civilmente a su compañero. Y no lo pueden echar por las leyes de protección a la orientación sexual. Bueno, juicio, perdemos plata, cerramos el colegio. No nos hacen falta colegios, son necesarios, pero no imprescindibles. ¿Qué es más importante, la identidad católica que hace directamente a la salvación de las almas? ¿O tener estructuras llenas de virus y podredumbre? Porque un homosexual hace prosélitos, que me perdonen. Entonces, esto es en lo que estamos. Yo iba a decir esto es lo que se nos avecina. No, en lo que estamos. Estamos decididos a defender públicamente los valores no negociables que Benedicto XVI fijó. Son los elementos más básicos de la ley natural. La vida humana, desde la concepción a la muerte natural, el matrimonio entre un hombre y una mujer y el derecho de los padres a la educación de los hijos. ¿No estamos dispuestos a defender eso? Bajemos la cortina. Rifémonos. No. Por supuesto, que nos llevará aparejadas muchos dolores de cabeza, pero para eso está la gracia de Dios y la compañía de otros, que a veces falla, pero la compañía de otros que nos ayudan. Como decía Santo Tomás, cuando hay un momento de depresión, hay que darse un buen baño, jugar a las cartas y hablar con los amigos. Amigos siempre vamos a tener. Buenos amigos hay que buscarlos. Yo creo que de los nuevos paradigmas, el paradigma que más peligroso de todos es uno de los el que no hablé, el que espero hablar ahora en 5 minutos, el paradigma de la nueva ciudadanía. Que se ha infiltrado también a raíz de esta presión de los organismos internacionales sobre los credos religiosos. El paradigma de la nueva ciudadanía se ha infiltrado dentro de los ámbitos religiosos. El paradigma de la nueva ciudadanía es que para llamarse ciudadano de la nueva sociedad, uno tiene que aceptar todo lo que manda la ley positiva.
y dejar para su casa o para un rinconcito, como los orientales, el rincón de los antepasados, donde están todos los Budas, las convicciones personales. El paradigma de la nueva ciudadanía es el respeto idolátrico a la ley civil. Pues yo me lo encontraba en ambientes eclesiásticos. Bueno, es la ley, es la ley, es la ley. Y si la ley te manda cortarte la cabeza, ¿que te la vas a cortar? El paradigma de la nueva ciudadanía es el aceptar todas las aberraciones que nos plantea el nuevo orden mundial, aceptarlas y bueno, no hacer ninguna manifestación contraria, ninguna manifestación contraria. Dejar las convicciones en el ropero. Ahora, los homosexuales salen del closet, nosotros tenemos que meter nuestras convicciones en el ropero. Y eso no puede ser. Hay que dar la cara. Aunque nos cueste un poco a veces, algún disgusto, pero bueno, todo se supera con la gracia de Dios. Acuérdense de lo que les decía al principio, lo de la oración a San Miguel, ¿no? A mí un obispo que me parece ejemplar es un obispo de Illinois, que cuando se aprobó en la Cámara de Diputados del Estado se aprobó el mal llamado matrimonio gay, que no ha pasado el Senado todavía, restauró la oración a San Miguel después de la misa. Esa es una reacción sobrenatural de un obispo. Y no lamentamos, lamentamos que se haya preparado usted. Pero bueno, no nos toca a nosotros juzgar. No nos toca a nosotros juzgar eso. Que nuestra reacción sobrenatural sea rezar, primero rezar. Y después exigirnos en nuestra vida. No podemos declamar la defensa de la sociedad occidental y cristiana y después, qué sé yo, salimos con unos amigos y nos chupamos hasta el agua de los floreros porque nos gusta el vino. No. Entonces tiene que haber coherencia de vida también entre los que intentamos, porque esta vida es un intento continuo, intentamos ser buenos siervos de Jesucristo. Bueno, yo les traje acá, para terminar, estos impresos de Nueva Cristiandad. Nueva Cristiandad los manda gratis a quien se los pida. Si uno dice, yo no puedo hacer nada. Mira, yo conozco dos personas que por su estado físico usan mucho taxi en Buenos Aires. Mucho taxi, de 4 o 5 taxis por día. En cada taxi que toman dejan uno de que es el aborto un derecho. Bueno, esos señores están haciendo lo que pueden. Son mayores, tienen dificultades para andar, bueno. Pero pidan, no hace falta ir a pedir permiso al párroco para repartir esto, por favor, basta de permisos absurdos. Ojo, al director de no sé qué, yo soy de lo que sé, yo no pido permiso al director